Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Lorena del canal No Soy Sibila y hoy vengo con el vídeo de mis lecturas de septiembre. Septiembre la verdad es que ha sido un muy buen mes, ha sido un buen inicio de curso porque he leído cosas que me han gustado bastante y de hecho hay algún libro que se va directo a favoritos, la verdad. Entonces, bueno, pues os voy a ir contando poquito a poco y el primer libro del que os quiero hablar, que fue la primera lectura que terminé en septiembre, estuve leyéndola desde mediados de agosto hasta principios de septiembre, es La conejera de Tess Ganti, que bueno, es un libro que me acompañó a los días de piscina de ese agosto, este agosto sofocante y bueno, ha sido como un viaje increíble este libro, la verdad. Me ha gustado muchísimo y la verdad es que he alucinado con el talento de la autora, con su escritura, con todo lo que es capaz de contar aquí. Y bueno, os voy a contar un poquito. La conejera ganó el National Book Award y de hecho ha ganado un par de premios más, ha sido finalista en otros premios también y es la primera novela de la autora, de Tess Ganti. Y bueno, es que no me extraña que haya ganado premios, la verdad, porque es una novela tan eh, enorme, no sé, tan enorme y a la vez con tanto detalle. Bueno, en La Conejera seguimos a un grupo de personas que viven en Vacaville. Vacaville es una ciudad ficticia en Indiana que fue un antiguo centro industrial porque en esa ciudad estaban situadas las fábricas de automóviles Thorn. Y entonces pues eso hizo que fuera como una ciudad pues muy próspera en ese momento, ¿no? ¿Y qué sucedió? Pues que las fábricas, bueno, la empresa Thorn pues terminó yendo a bancarrota, las fábricas cerraron y Vacaville pues ahora es una ciudad fantasma, ¿no? Una ciudad abandonada, pues como os digo, antiguo centro industrial que ahora a nadie le importa y que está, bueno, pues eso, que hay muchos comercios cerrados, pues que está, pues eso, abandonada de la mano de Dios y que a nadie le importa mucho porque ya no tiene como supuestamente nada que ofrecer, ¿no? Y en el libro seguimos más concretamente a los inquilinos de un bloque de edificios que se llama La Lapinière, en castellano La Conejera, que es un bloque de edificios de viviendas asequibles. Y entonces pues vamos siguiendo, o sea, la novela empieza presentándonos a varios de los personajes que viven en ese bloque de edificios. Tenemos a Blandine, que es la protagonista de la historia, ¿no? Y la historia empieza con Blandine abandonando su cuerpo, pero no sabemos exactamente qué significa que Blandine abandone su cuerpo, ¿no? Y a través de ahí nos va contando como hacia atrás, o sea, empezamos con Blandine abandona su cuerpo y nos cuenta lo que pasa en el bloque de edificios, o sea, nos cuenta, nos habla de varios personajes que en ese momento, mientras Blandine está abandonando su cuerpo, están pasando cosas en el bloque de edificios, o sea, en sus vecinos, y a partir de ahí nos va contando hacia atrás, ponte, empieza, creo que empieza como 25 horas antes de que Blandine abandone su cuerpo y te empieza contando cosas, ¿no? Y te va contando cosas de varios personajes. Es una novela muy coral a pesar de que Blandine es la protagonista, ¿no? Entonces, pues Blandine, aparte de todo, aparte de que abandona su cuerpo y que ya veremos qué significa esto, pues es una adolescente que, bueno, pues que sale del sistema de acogida, ¿no? O sea, que ha vivido durante toda su vida en el sistema de acogida, pues una historia infantil y familiar muy problemática, pero es una adolescente muy carismática, un poco oscura, está obsesionada con las místicas cristianas, en concreto con Hildegarda de Bingen, pero con muchas más, ¿no? Y entonces es un personaje alucinante, o sea, Blandine es el personaje estrella y es de verdad como, bueno, le da brillo a toda la novela, pero es verdad que hay muchos personajes muy interesantes aquí, ¿no? Entonces, pues tenemos a Blandín, tenemos, por ejemplo, a una de las vecinas que es una madre que acaba de tener a su bebé y le da miedo mirarle a los ojos. Tenemos al hijo de una actriz famosa que, bueno, que hace cosas extrañísimas. No voy a entrar en detalles para no destriparos nada, ¿no? Tenemos a los otros tres chicos con los que vive Blandín, que son, pues los cuatro han salido del sistema de acogida, ¿no? Y bueno, se va desenvolviendo la novela en un montón de voces y un montón de situaciones y es una historia muy grande, es una historia muy compleja y muy
no sé cómo decirlo, muy loca, pero es súper interesante y lo más interesante aparte de la historia, porque además engancha un montón, o sea, hay capítulos aquí que yo de verdad no los voy a olvidar nunca. O sea, hay un capítulo sobre Blandín que a mí se me ha quedado, no os puedo decir de qué va, pero que a mí se me ha quedado para siempre porque está tan bien contado. Y lo más interesante en la escritura de Tesganti es que la tía tiene una capacidad y un talento para describir a las personas. O sea, te hace un retrato tan magnífico de la mayoría de los personajes. O sea, es que aunque sea un personaje que te cuenta un trozo nada más, ¿no? Porque hay muchos personajes. Al principio son solo personajes del bloque de edificios, pero pronto empiezan a aparecer otros más, ¿no? Hay muchos personajes, pero están todos muy bien dibujados y pues eso, hay dos o tres que son como más protagonistas que es que te parece que les conoces. Y tiene una capacidad para hacer descripciones, y es que es increíble, hace unas descripciones que son tan locas que dices, ¿cómo se le ha ocurrido esto? Pero te describen también a una persona, o sea, no sé, te habla de un cura, por ejemplo, que tiene cara de Navidad, que es una descripción muy random, pero es que dices, acabo de pillar perfectamente lo que me quieres decir, por ejemplo, ¿no? O sea, increíble. Entonces, para mí, esta novela, aparte de la trama, que es, como os digo, muy rocambolesca, pasan muchas cosas, es una novela con mucha denuncia, es una novela que habla también de la soledad de los personajes, de todos estos personajes que están abandonados en ese lugar, ¿no? Habla de un capitalismo salvaje, bueno, es que habla de muchísimas cosas. Aparte de la trama, es que los personajes son increíbles. Blandine es un personaje increíble. Hay otro personaje que se llama Joan, que también es alucinante y de verdad que a mí me ha encantado cómo escribe, me ha encantado esa capacidad de dibujar también a toda esta gente tan diversa y tan rocambolesca, ¿no? Y a la vez de dibujar también tantas cosas, o sea, y es que es una primera novela, o sea, yo no me quiero imaginar lo que va a seguir haciendo esta mujer, o sea, es que es flipante. Entonces, bueno, La conejera, que además eso, tiene esta cubierta tan increíble, no sé, no he dicho, pero la traducción es de C. Santiago. No sé, es que de verdad, muy alucinante este libro, muy alucinante y es una experiencia como muy inmersiva, ¿no? Porque era como que yo me metí aquí y no podía salir, o sea, había noches que yo me he quedado hasta hiper tarde, rollo, es que quiero seguir leyendo porque quiero saber qué pasa y quiero saber hacia dónde va. Y eso que, bueno, no es corta la novela, pero, joder, chulísima. O sea, me ha gustado un montón, la verdad. Me ha gustado un montón La conejera. Vale, luego nos vamos a otro libro que también me ha encantado, porque es que, bueno, como os digo, ha sido un mes de librazos, la verdad, que es Los chicos de mi juventud, de Joan Bert, que está editado por Muñeca Infinita y está traducido por Raquel Vicedo. Bueno, Joan Bert, o sea, por favor, amamos. O sea, yo a esta persona la quiero muchísimo y no la conozco. Bueno, Los chicos de mi juventud de Joan Bert es un libro de relatos, son relatos autobiográficos de la autora, ¿no? Y bueno, ya os lo he dicho creo varias veces cuando os contaba que tenía la intención de leerlo, pues porque el editor me comentó que le recordaba a Mericar. Y es verdad que recuerdan algunas cosas, también tiene cosas muy propias, pero tiene como ese halo de autenticidad que tiene Mericar que a mí me engancha muchísimo, ¿no? Y bueno, estos son relatos que, claro, el libro se titula Los chicos de mi juventud, entonces pues mucha gente piensa que va a hablar pues de ella en su adolescencia, en su juventud, enamorándose de chicos, ¿no? O los chicos que le gustan o las relaciones que ha tenido. Y en realidad no habla de eso, en alguna parte sí, pero muy poquito, o sea, realmente es muy interesante porque los chicos y los hombres aparecen de fondo, pero de lo que habla son de las relaciones con las mujeres de su vida, realmente. Su madre, su tía, su prima, su hermana, una amiga que tiene desde la infancia, bueno, un montón de cosas. Y todas estas relaciones son lo que es como lo que permanece mientras todos estos chicos, estos hombres, pues aparecen, desaparecen, le hacen daño, etcétera, ¿no? La escritura de Joan Bert es una escritura que te obliga a leer lento, te obliga a leer pausadamente y de hecho
Yo es un libro que me lo he leído muy despacito, o sea, lo empecé a mitad de agosto y lo he terminado casi a finales de septiembre, creo. Lo he ido leyendo muy despacio, he ido leyendo un relato, dos relatos, muy despacito porque te obliga a esa lectura lenta. Tiene un lenguaje muy sencillo, pero como os digo, es como muy honesto y muy certero. También tiene una manera de describir las cosas, em, pues no sé cómo explicarlo, es que se nota que son como sinceras, ¿no? Y como que da mucho en el clavo. Eh, no sé, alucinante, alucinante. Es como que te hace entrar en su intimidad, en su vida cotidiana y son relatos que hablan de vida cotidiana, pues eso, de la relación con su madre, de, de la relación con su hermana, que pues tiene una relación compleja, pero luego va mejor, pero tiene altibajos, bueno, lo típico, ¿no? Entre hermanas, habla pues de cosas que hacían de niñas o pues eso, trastadas o cosas que dices, madre mía, o sea, nos han matado de milagro aquí las pobres chicas, ¿sabes? Y en los relatos pues te va hablando de toda su vida, desde la infancia hasta pues su vida adulta o poco antes de publicar el libro, ¿no? O sea, como que se van como intercalando, no tiene un orden cronológico ni nada, ella te va contando cosas simplemente, ¿no? Y tú vas como haciéndote como una visión de su vida, ¿no? Y cuenta cosas muy cotidianas, o sea, no cuenta cosas súper especiales, en algunas veces sí, pero en general cuenta cosas muy cotidianas y de hecho incluso en un relato que tiene, que es como el más famoso y el que hizo como que, o sea, el que la hizo más conocida en Estados Unidos, incluso en ese relato que habla de un atentado al que ella sobrevivió de casualidad, un atentado en Iowa, en su centro de trabajo, y ella, pues eso, sobrevivió de casualidad porque se fue antes ese día a su casa, ¿no? Entonces, ese relato que te cuenta una cosa tan fuerte, no os voy a, bueno, pues para que lo leáis sin saber nada, ¿no? Pues te cuenta una cosa súper fuerte, sin embargo ella empieza el relato contándote algo de su vida cotidiana que no tiene nada que ver. Estas 15 páginas del relato, viendo cómo ella te habla de su perra que está enferma, de que tiene una colonia de ardillas en la habitación de arriba, que tiene que intentar sacarlas de ahí, ¿no? Y de repente te cuenta esto, ¿no? Y, o sea, ese relato es increíble. Y además, claro, es evidente que es increíble porque la excepcionalidad de lo que cuenta ya lo hace increíble, ¿no? Pero todos los otros relatos, aunque no hablen de un suceso tan llamativo, ¿no? O tan fuerte, son también increíbles. Tiene uno que es de mis favoritos que se llama Coyotes, en el que te habla de un viaje que hace en coche con su marido o su novio en ese momento, no sé muy bien si son novios o están casados. Y se pasa una gran parte del relato describiéndote todas las sensaciones que tiene un coyote. Cómo el coyote, pues el calor del suelo al pisar, cómo se le eriza el pelo cuando escucha un sonido y sabe que tiene una presa, no sé dónde, cómo agudiza, pues eso, agudiza los sentidos, cómo va como buscando la presa, olisqueando, tal, y tú dices, no es algo que a mí me interesaría de normalmente, ¿no? Como leer un relato que habla de coyotes, ¿no? Pero es que lo escribe de una forma tan increíble, o sea, y te mete, de verdad que sientes que eres el coyote, o sea, y es alucinante cómo describe todas las sensaciones del coyote y luego al final te está hablando de un road trip que está haciendo con su novio, ¿sabes? O sea, es que no, es que es increíble esta persona, o sea, yo he alucinado, la verdad, me ha gustado muchísimo y bueno, es que me ha gustado mucho cómo se acerca a las cosas, no sé, cómo las describe, cómo lo narra, lo cotidiano que es todo y a la vez lo excepcional que es por la forma en la que lo escribe. No sé, bueno, me ha gustado mucho Joan Bert y eso, me quiero leer pronto su otro libro de relatos que tenemos publicado aquí también por Muñeca Infinita, que se llama Días de Fiesta y que ese por lo visto es más triste que este. Y bueno, a mí lo que me ha dicho el editor es que en este tiene más parecido a Americar y en el otro tiene más parecido con Joan Didion. Que oye, pues todo bien, ¿sabes? Que las dos me gustan mucho, así que muchas ganas de leerlo y de seguir leyendo a esta autora.
ojalá publique más cosillas suyas. Y nada, otro libro que me ha gustado un montón, la verdad. Vamos, que es de esos libros que cuando lo estás leyendo sabes que es una cosa especial y que dices, jolín, esto me va a marcar, esto me va a marcar. Entonces, bueno, Joan Bert, pues otra recomendadísima. Vale, después me leí Cometierra de Dolores Reyes, que os acordáis que me habían mandado Miseria. Entonces dije, jolín, pero es que me quiero leer Cometierra antes. Porque es verdad que dicen que se puede leer de manera independiente, pero yo ahora que me he leído Cometierra y tengo Miseria a la mitad, creo que, bueno, sí se puede leer de manera independiente, pero es que hay personajes, o sea, los personajes te los presentan aquí y a veces se remiten a cosas que pasa aquí y yo creo que es mejor leerse Cometierra antes, ¿no? Y bueno, la verdad es que la experiencia de lectura y después de la lectura ha sido muy interesante porque, bueno, yo pues me lo quería leer, pero además me invitaron a un desayuno con ella, ¿no? Entonces dije, guay, pues es la oportunidad de verdad de ponerme a leer esto para poder que nos cuente cosas, ¿no? Entonces, mi experiencia de lectura fue una y después cuando ella nos contó cosas, como que la experiencia de lectura creció, ¿no? Y he podido apreciar cosas que en el momento de la lectura a lo mejor aprecié de otra manera. Os cuento. Bueno, primero os voy a contar un poco de qué va Cometierra, que creo que ya más o menos todo el mundo lo sabe, pero bueno, por si acaso. Bueno, la protagonista es Cometierra, que es una niña bastante pequeña. No sé si exactamente se dice la edad en ningún momento concreto, pero juraría que más o menos al principio del libro tiene como 10 años, 11, y va creciendo y ya en Miseria creo que tiene 18 o 17 o 18 justo en la mayoría de edad, ¿no? Bueno, entonces como digo, es una niña que come tierra y al comer tierra ella puede ver lo que le ha pasado o dónde está una persona desaparecida, ¿no? Entonces ella pues tiene como este don. Empezamos el libro sabiendo que su padre pues ha acabado con la vida de su madre, ¿no? Y es la primera vez que nosotros la vemos comer tierra, pues para volver a ver a su madre, ¿no? Y luego pues van pasando una serie de cosas, pues va desapareciendo gente, ¿no? O le empiezan a llegarle gente que la busca para que encuentre a sus desaparecidos, a sus desaparecidas más en concreto, ¿no? Pero bueno, a sus desaparecidos en general, ¿no? Porque ella tiene que comer tierra que haya o estado en contacto o que tenga relación con la persona desaparecida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos viendo cómo pues esta niña que además pues eso, ¿no? Es huérfana, su madre ya no está, su padre ha huido, vive con su hermano, o sea, bueno, pues son unos niños que están pues abandonados básicamente, ¿no? Y entonces tiene también además el peso de toda esta violencia que ve y que ella intenta a veces evitar tener que hacerlo, ¿no? O sea, tener que comer tierra para buscar a gente porque es muy doloroso para ella, pero claro, al mismo tiempo no dejan de desaparecer mujeres, ¿no? No dejan de desaparecer chicas, no dejan de desaparecer niños. Entonces, y no deja de llegarle gente a pedirle que por favor encuentre a sus desaparecidos, ¿no? Entonces ella durante todo el libro lucha contra esto y es como desgarrador, ¿no? Verla también cómo le afecta estar en contacto con toda esta violencia, ¿no? Vale. ¿Qué me pasó a mí con este libro? A mí la historia me ha gustado mucho, me parece importante por muchas cosas. En primer lugar, porque creo que esta denuncia de los feminicidios, de las desapariciones, del abandono absoluto de las instituciones, de la normalización de todas estas desapariciones y todas estas violencias, pues está muy bien que se trate y es interesante que se trate así, o sea, me parece muy interesante cómo la autora además relaciona la tierra y la memoria, cómo de repente recae sobre una niña que además ha vivido mucha violencia en su vida, recae sobre ella y sus poderes de adivinación, ¿no? El buscar a la gente desaparecida porque esa gente que tiene desaparecidos no tiene a nadie a quien acudir, ¿no? Porque la policía no les ayuda, porque se ha normalizado este nivel de desapariciones, ¿no? Que esta cantidad de desapariciones queden impunes porque a nadie le importa, ¿no?
Entonces es como muy interesante el contexto que crea, ¿no? También es muy interesante porque ella nos contó en la charla, ¿no? Cómo incluso, bueno, con el abandono absoluto de las instituciones, pues evidentemente la gente se agarra a cualquier cosa, ¿no? E incluso le escribían para preguntarle si Cometierra era alguien real y si había alguien que de verdad podía ayudarles a encontrar a sus desaparecidos, ¿no? Porque joder, cuando hay una impunidad absoluta hacia todo esto, pues la gente se agarra a lo que puede, ¿no? Y entonces es muy interesante cómo construye este personaje y cómo lo mete en el contexto de todo esto, ¿no? Y, y, y- y cómo se va desenvolviendo la historia de Cometierra, etcétera, etcétera. Lo que a mí me sucedió es que por alguna razón yo pensaba que la narración iba a ser mucho más poética. No lo sé, no sé por qué, porque realmente es una historia muy cruda, ¿no? Y claro, como estamos siguiendo a una niña de un entorno muy complicado, una niña que no va a usar ese tipo de lenguaje, ¿no? Y entonces es verdad que la narración es mucho más seca o más fría o menos poética de lo que yo me había imaginado en mi cabeza. Y Dolores Reyes lo escribió así a propósito, ¿no? Porque es un lenguaje que tiene que ver con el contexto, tiene que ver con que es una niña muy pequeña que ha sufrido muchísima violencia, que vive en un contexto de muchísima pobreza y muchísimo dolor. Y es como Annie Ernaux, no tiene sentido a lo mejor utilizar un lenguaje hiperpoético para hablar de esto, ¿no? Entonces, claro, yo me esperaba eso y por lo que fuera, pues me chocó que ese lenguaje fuera como tan cortante, ¿no? Entonces la narración no me gustó tanto como la historia. No sé si tiene sentido. Claro, después de escucharla a ella hablar, pues me convenció totalmente y dije, pues es que tiene todo el sentido del mundo. Lo importante aquí no es que la escritura sea hiperpoética y llena de metáforas y no sé cuántos, sino que es otra cosa. Ojo que yo desde el principio el libro me gustó. Lo que pasa que me encontré con esa expectativa no cumplida porque yo me había hecho una expectativa que no sé por qué me la hice, la verdad. Entonces esto es lo que me pasó a mí con Cometierra, que luego es súper interesante que cuando la autora te cuenta las cosas digas, ostras, es que tienes toda la razón. Y es verdad que al hablar con ella me cambió un poco esa visión de cómo yo me choqué con la escritura, ¿no? Y dije, pues toda la razón tienes. O sea, es que me parece perfecto lo que me estás contando y me parece más valiosa la historia por un montón de cosas que nos contó. Entonces, me gustó mucho y al hablar con ella me ha gustado más, la verdad. Y bueno, pues eso, estoy terminando de leer Miseria, que como os digo, pues va completamente relacionado. Y bueno, en Miseria además aborda más cosas, ¿no? Se amplía la denuncia de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, una experiencia de lectura que se ha enriquecido precisamente al enriquecer la lectura, al entender más el contexto y las intenciones de la autora y que me alegro mucho de haber leído y que me alegro mucho de haber podido, bueno, conocer a Dolores Reyes, evidentemente, ¿no? Pero conocer un poco más lo que hay detrás de la escritura, que siempre enriquece un montón y a mí me parece pues una cosa increíble poder tener la oportunidad, la verdad. O sea, estoy muy agradecida por poder estar teniendo estas oportunidades, la verdad, de conocer a algunas autoras y demás, ¿no? El siguiente libro que terminé en septiembre fue Pájaro a pájaro de Anne Lamott, que está editado por la editorial Plankton Press y traducido por Paula Zumalacárregui Martínez. Vale, este libro pues es un clásico que creo que se le recomienda a todas las personas que escriben, ¿no? O que quieren escribir. Es un clásico sobre escritura. Es un clásico que aquí se tradujo hace pues, un montón de años y no se había vuelto a traer, estaba descatalogado, no se podía encontrar y entonces pues Plankton Press ha recuperado este libro, ¿no? La verdad es que es un libro que me ha gustado un montón porque no es un libro solo para escritores o para gente que quiere escribir o no es un libro solo con consejos de escritura, sino que es un libro que aborda la escritura de una manera tan amplia que también te puede servir para
pensar o replantearte cómo te estás tomando ciertas cosas en tu vida, ¿no? Entonces es como, lo dice aquí, algunas instrucciones para escribir y para vivir. Pues es un poco eso, la verdad. Como os digo, es un manual de escritura. Es verdad que está pensado como eso porque tiene, pues, te habla como de todo el proceso. Empezar a escribir, bueno, plantearte qué quieres escribir, no sé qué, apuntar cosas de tu propia historia, cómo crear los personajes, cómo crear una ambientación, como, o sea, está planteado como un manual. Es verdad que no es como un libro así que digas, vale, puede ser sobre escritura o puede no serlo. No, está planteado como un manual para escribir, sobre todo para escritura de ficción, o sea, más novela que ensayo, también puede ser memorias, ¿no? Pero, como os digo, todas las cosas que plantea, las plantea desde una visión tan amplia o les pone un contexto más amplio que te sirve para plantearte ciertas cosas en tu vida, ¿no? Tiene una visión muy compasiva de todo el proceso y de todo en general, ¿no? Eh, Te da consejos pues como pues el perfeccionismo es el mayor enemigo de la creatividad y de cualquier cosa en general, ¿no? Es mejor hacer las cosas y hacerlas como se pueda que no hacerlas por querer hacerlas perfectas, ¿no? A hacer se aprende haciendo, vas a escribir unos primeros borradores espantosos, pero no pasa nada porque esos borradores espantosos hay que escribirlos en el proceso de ir escribiendo cosas mejores, ¿no? Entonces es como un consejo que te sirve para muchas cosas en general, ¿no? O sea, tú cuando empiezas una cosa, al principio no la vas a hacer bien, porque tienes que aprender a hacerla. Y para aprender a hacerla y para mejorar, tienes que hacer las cosas regular, mal, equivocarte, pues eso, escribir unos primeros borradores espantosos, hacer unos primeros vídeos, pues un poco así, ¿no? Como puedes, porque las cosas se van aprendiendo en el proceso. Y si no las haces, no lo vas a aprender, ¿no? Y si no lo haces esperando o no enseñas nada o no haces nada esperando a que sea perfecto, pues no lo vas a hacer nunca probablemente, ¿no? Habla de muchas cosas, habla de, pues eso, cómo enfrentarse a lo mejor al bloqueo de una página en blanco, pero como os digo, es que sí, son consejos que sirven mucho para la vida. Se titula Pájaro a pájaro porque ella, uno de los consejos que da es, que además es muy bonito porque lo hace, muchas veces lo hace a través de metáforas, ¿no? Ella uno de los consejos que da es, uno, hacer tareas cortas, que ella lo dice como de dos maneras, ¿no? Lo de pájaro a pájaro es porque en un momento dado su hermano en la adolescencia tenía que entregar como un trabajo para clase sobre pájaros, ¿no? Entonces, pues estaba muy agobiado porque sentía que no le iba a dar tiempo, ¿no? Entonces él veía la tarea completa y se abrumaba. Entonces su padre le dijo, a ver, tranquilo, vete pájaro a pájaro, porque pájaro a pájaro lo terminarás o llegarás donde llegues, pero es que tú tienes que hacer pájaro a pájaro, mirar al próximo pájaro, hacer ese pájaro y ya tirarás al siguiente. Si tú ves la tarea completa, o sea, si tú te pones frente a escribir un libro, no sé, hacer una tesis, bueno, cualquier cosa, si tú ves la tarea completa, evidentemente te vas a abrumar porque es una tarea muy grande que lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces te va a parecer inmensa. Entonces vete pájaro a pájaro. Entonces ella lo que dice es, primero el pájaro a pájaro, segundo tareas muy cortas, por ejemplo, pues hoy me pongo ante el ordenador y lo que voy a hacer es hablar de la ambientación de esta habitación de la que voy a hablar. Solamente voy a crear esta ambientación. No voy a pensar que tengo que crear la escena completa, meter al personaje, crear el diálogo, cómo se va a desenvolver todo el capítulo. No, yo hoy solo me voy a poner a hacer la ambientación, por ejemplo, ¿no? O solo me voy a poner a hacer este pequeño diálogo que tiene que tal, ¿no? Y pues eso, ella lo hace con mirar el pájaro a pájaro, el consejo de mirarlo todo por un cuadradito de 2 centímetros, en plan, ¿qué es lo que cabe aquí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer a continuación? Esto. Y hay una metáfora que me ha gustado mucho también, que es, pues como tú cuando vas en coche por la noche, ¿no? Que los faros no iluminan toda la carretera, iluminan lo que está inmediatamente cerca de ti, pero con eso es suficiente para ir avanzando. No tienes que ver absolutamente todo el paisaje para saber dónde estás, para saber a dónde tienes que ir después, para ver lo que te viene de frente, etcétera, ¿no? Entonces es mirar solo lo que iluminen los faros.
Entonces, a mí me ha gustado mucho, la verdad. Me ha gustado un montón, me parece que es una lectura, pues eso, muy amable, muy compasiva, una lectura que te hace, bueno, que lucha mucho, mucho contra este perfeccionismo y estas ideas de es que tienes que ser perfecta o tienes que ser buena o tienes que ser tal para merecerte, no sé, que te quieran o que te aprecien o lo que sea, ¿no? Es muy bonito como ella habla de la escritura, ¿no? Que para ella no es solo como un acto de creatividad, sino que es un acto a lo mejor de amor a la gente que quiere, ¿no? De cómo ella ha escrito cosas por amor a alguien, ¿no? De decir, pues tengo unos amigos a los que les ha pasado esto y mi manera de demostrarles mi amor y además de que esto se quede aquí, ha sido escribir sobre este tema, ¿no? Sobre esto, evidentemente pidiéndoles permiso y tal, o sobre su padre, porque su padre pues vive una larga enfermedad y pues su manera de mostrar ese amor hacia su padre es escribir sobre eso porque él no podía, bueno, su padre era escritor también, porque él no podía escribir sobre eso, ¿no? Porque estaba pasando una enfermedad, ¿no? Vamos, que me ha gustado un montón y bueno, solamente decir que es verdad que si le tengo que poner alguna pega es que es un poco estadounidense en el sentido de que de la manera de acercarse a algunas cosas así como un poco peliculera, un poco épico, ¿no? Un poco épico todo y bueno, que tiene, es verdad que tiene como una porque ella es creyente y se nota eso en algunas cosas que dice, ¿no? O sea, ella no, vamos, lo cuenta en el texto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también está ahí. Y nada, pero bueno, que me ha gustado mucho, la verdad. Creo que es un libro muy bonito de leer para la escritura o para cualquier cosa, la verdad. El siguiente libro es Vladimir, de Leticia Martín, que bueno, fue el ganador del premio Lumen de novela este año. Y bueno, yo de este libro ya os hablé en un vídeo específico porque pues tuve la bonita oportunidad de poder hablar con ella en un desayuno de estos que organiza Lumen y fue muy interesante. Fue muy interesante también leer el libro así, ¿no? O sea, pensando que iba a poder hablar con ella. Y bueno, pues os cuento un poquito más, aunque ya os conté en ese vídeo. Vladimir es una reescritura de Lolita, pero a la inversa, con los roles cambiados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aquí la persona que abusa de un menor es una mujer que se llama Guinea y pues Lolita aquí es Vladimir, que es un chico de 13 años y bueno, digamos que el que sea una reescritura está ya puesto de frente desde el título, que tiene un doble homenaje a Vladimir Nabokov, porque se llama Vladimir y porque el coprotagonista, al igual que la novela Lolita se llama como la coprotagonista Lolita, pues aquí la novela se llama Vladimir como el coprotagonista de Guinea, que es la protagonista. Entonces, aparte de ser una reescritura de Lolita, tiene otra cosa más adyacente que es una novela distópica, ¿no? Es una novela en la que hay un gran apagón y pues todo el mundo, excepto China, se queda sin luz, sin electricidad, etcétera, ¿no? Entonces, pues esto está en la base de la novela. Y bueno, os cuento un poquito cómo empieza la novela y para que veáis hacia dónde va, ¿no? Tenemos a Guinea, que acaba de aterrizar en Buenos Aires porque la han echado de la universidad en Estados Unidos donde ella daba clases porque se ha descubierto que tenía una relación con un alumno suyo que además era menor. Entonces ella va a Buenos Aires porque sus padres son argentinos. Ella nació ahí, pero migraron muy, muy pronto, cuando ella era muy pequeña. Entonces, bueno, pues para huir de este sitio donde la han echado, ¿no? Y del escándalo, pues va a Buenos Aires. Y justo cuando aterriza sucede este gran apagón, ¿no? Que deja a todo el mundo pues completamente desamparado. Y por causas de la vida, ella acaba en casa de un señor que se llama Rostov, que la acoge y este señor tiene un hijo de 13 años que se llama Vladimir. Y entonces en este contexto apocalíptico es donde sucede todo esto, ¿no? Y vemos cómo se va desenvolviendo pues el abuso, ¿no? O sea, cómo Guinea se va convenciendo de lo que va a hacer, de que lo que va a hacer no está mal, de bla, bla, bla. Y todo esto te lo va contando a la vez que rememora o te va contando qué es lo que ha pasado en la universidad de la que la han echado y por qué y cómo sucede todo, ¿no? Entonces es una novela en la que solo
Vemos la subjetividad de Guinea, de la protagonista, porque está todo contado desde su propia narración, y vemos cómo ella nos cuenta las cosas, ¿no? Y vemos cómo se justifica, cómo va mostrándonos quién es, aunque no quiera, ¿no? Cómo a través de sus pensamientos nos muestra, pues eso, cómo justifica ciertas cosas, cómo se relaciona con otras, cómo se relaciona con la gente que tiene alrededor, nos va mostrando un personaje que es individualista, que es egoísta, que no tiene muchas relaciones con personas adultas en general, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ella, o sea, se va desenvolviendo como este personaje y lo que va a suceder, ¿no? Y es una novela muy, muy angustiante, porque además se juntan las dos cosas, ¿no? Se junta lo que tú sabes que va a pasar y se junta el contexto apocalíptico en el que, pues eso, las instituciones abandonan a los ciudadanos, ahí cada uno se gestiona como puede y pasa pues de todo, ¿no? Todo esto confluye y es muy angustioso porque no hay como manera de salir de esta situación, ¿no? O sea, tú sabes que no hay, que esto no va a tener salida ninguna. Es una novela que me gustó mucho, que creo que es muy interesante lo que plantea sobre el cambio de roles y cómo con el cambio de roles, al salir de lo que siempre se nos ha justificado desde la mirada patriarcal, ¿no? Pues las relaciones de hombres muy mayores con chicas muy jóvenes, con menores, ¿no? Al salir de esa cosa que se ha naturalizado, es mucho más fácil, o nos es mucho más fácil como sociedad ver lo monstruoso, lo horrible de hacer algo así, ¿no? Ver en el personaje de Guinea todo lo que la sociedad patriarcal nos ha naturalizado en personajes masculinos durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, personajes y en personas, quiero decir, cómo se justifican, pues relaciones de hombres muy mayores con chicas muy jóvenes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que el autor ha hecho algo muy inteligente, creo que está muy bien hecho y bueno, pues a mí me ha gustado mucho y además fue súper interesante poder hablar con ella y que nos contara más sobre esto, ¿no? Así que, Vladimir, la verdad es que, como os digo, es que ha sido un mes súper interesante, la verdad, súper, súper interesante. Y luego, por último, pues bueno, el chof, o sea, lo malo del mes, ¿no? Que es este manga del que ya os he hablado en el vídeo sobre gordofobia, etcétera. Y bueno, pues es que es un libro malísimo, es un manga malísimo, horrible, no me quiero extender mucho. Como os digo, pues ha sido el chof del mes. Yo sabía que este manga podía ser terrible, pero pues lo leí por afán de investigación, pero bueno, pues nada, me llevé el chasco que sabía que me podía llevar. Es un manga que supuestamente quiere denunciar la gordofobia, pero que en realidad lo que hace es una espectacularización del sufrimiento de la protagonista, que solamente está ahí pues para presentar su sufrimiento como algo morboso que observar, o sea, no plantea ninguna reflexión tampoco sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, pues seguimos a una protagonista que es una chica gorda, que bueno, pues trabaja en unas oficinas, tiene como un novio desde hace un montón de años, que supuestamente la quiere y bla y bla, y luego pues eso se van desenvolviendo en cosas terribles como ella tiene unas compañeras de trabajo que son horribles, de hecho hay una que es una bully directamente, o sea, es una tipa que odia muchísimo a las personas gordas, a las personas feas, o sea, todo lo que se salga como de lo que a ella le moleste a la vista, pues lo odia, ¿no? Entonces busca como hacerles la vida imposible, ¿no? Que es verdad que es un reflejo de lo que es muchas veces la gordofobia. Entonces, pues bueno, la trata fatal, resulta que el novio le está poniendo los cuernos con ella, esto todo empieza así, ¿eh? O sea, no es que os esté spoileando nada. Y a partir de ahí, pues bueno, eso se desenvuelve en violencia y más violencia, gordofobia por todos los lados, situaciones horribles y en ningún momento hay como una reflexión sobre esto, ¿no? Sino que simplemente es como mostrar todo el rato una espectacularización de este sufrimiento de la protagonista y bueno, pues no me gustó, ¿no? Entonces, pues por eso también lo he dejado para el final. Y además, como ya os he hablado de él, tampoco os voy a hablar mucho más. Así que nada, no recomiendo, la verdad, no recomiendo. Y hasta aquí mis lecturas del mes de septiembre. La verdad es que ha sido un mes muy bueno, pues eso, con libros muy buenos y una decepción, pero vamos, que tampoco para todo lo bueno que he leído, pues ya está, pues tampoco pasa nada.
Y nada, contadme cuál ha sido vuestra lectura favorita de septiembre o si habéis leído alguno de estos libros, si os ha gustado, os ha interesado y demás. Y hoy os voy a pedir que si habéis llegado hasta aquí y si os ha interesado el vídeo, me pongáis en los comentarios un emoji de un conejito, porque me hace ilusión y sé que os interesa. Y nada, pues eso es todo por hoy. Espero que tengáis muy buena semana y os mando un besazo gigante. ¡Mua!